Estamos con Pedro Salinas aquí en nuestros estudios para conversar sobre este tema y, por supuesto, abrir los teléfonos para que ustedes, amigos, nos llamen y nos den a conocer su opinión. Nuestros teléfonos 251-9422-467-4499. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días con todos. Bueno, mitad monjes, mitad soldados, es el título del libro. Esta es una frase del propio Solís. Es una frase que en una memoria del año 76, Luis Fernando Figari repitió y machacó y continuó en las siguientes memorias anuales que hacía Figari, y es una frase que le pertenece a José Antonio Primo de Rivera, líder de la Falange Española, una organización fascista que participó en tumbarse la democracia en España, ¿no? Curioso, porque al final muchas congregaciones de última data tratan de replicar el espíritu jesuita, ¿no? De la milicia, ¿no? La compañía de Jesús, se llamaba así justamente por una compañía, sí, claro. Un escuadrón, un comando. Bueno, tú sabes que esa frase después se la quisieron atribuir a Ignacio de Loyola, pero para enmascararla, ¿no? Claro. Figari hablaba de un pensador español, ¿no? Ignacio de Loyola era español, calza perfecto para disfrazar el tema de Primo de Rivera, pero era evidente, en un momento era explícita la cosa. O sea, a mí me han hecho leer las obras de Primo de Rivera, literatura fascista, cantábamos El cara al sol, ¿no? O sea, no lo digo con orgullo, digamos, pero digamos, en esa época, estoy hablando de los 80, en el Sualicium todos éramos fascistas. Ahora, la inquietud que deja leer tu libro es si es que esto fue una organización pensada bajo estos términos castrenses, militares, autoritaria, vertical, explícitamente, y que por la propia naturaleza de una institución pensada así, se desboca y hace que detonen perversiones propias de algunos de sus miembros, o a la luz de los hechos, a la luz de tu propia experiencia, crees que fue diseñada así, profesor, ya de modo premeditado con anterioridad. Ya, esta inquietud me la han planteado dos personas diferentes, ¿no? Y sí, yo no tengo una respuesta para eso. Yo no sé si es que Figari empezó esto con buenas intenciones, con propósitos cristianos auténticos, o en el camino se convirtió en el personaje perverso y cruel que fue durante 40 años, ¿no? No lo sé. Porque sin duda, ya dicho sea en términos psicológicos o psicoanalíticos, nadie se vuelve perverso sexual de la noche a la mañana, digamos. Tiene una historia que lo permite, digamos. No, además en este caso por... La inquietud es cuán monstruo era, porque si alguien es capaz de crear una institución bajo estos parámetros, porque de esa manera se da cuenta que se generan espacios y mecanismos que le van a hacer propicia y le van a facilitar su labor de depredador sexual, ya estaríamos pues ante una situación ya no solamente penal, ¿no? Sino yo creo ya de... Sí, pero yo creo que este tipo de instituciones se prestan para eso. Se prestan siempre. Cuando tú agarras y ves el caso de el mexicano Marcial Maciel, que es el monstruo más grande que ha parido la Iglesia Católica en América Latina, ¿no? Que habrá abusado sexualmente de, no sé, 200, 300 niños, no tengo idea. De un montón de subalternos de los Legionarios de Cristo, que era la organización de él. Cuando tú ves el caso de Fernando Karadima en Chile, también este tipo de estructuras verticales, autoritarias, totalitarias, donde la obediencia es una de las principales virtudes que deben tener los militantes, ocurren estas cosas, ¿no? Y el tema sexual se entiende básicamente represión y punto, ¿no? No. Y el celibato definitivamente es algo que por mi experiencia es imposible de cumplir, ¿no? No, y en general, aprovecho de dar un paréntesis para dar una indicación más psicológica. De hecho, cuando se juntan un adulto y un niño bajo a cualquier circunstancia, hay siempre cortocircuitos. Estamos hablando de 110 y 220. Y si eso se expresa sexualmente, se produce una cosa grave, se rompe y se queman fusibles. Y en esa medida, a los padres de familia tienen que tener mucho cuidado con esas circunstancias. Más allá de la connotación religiosa, en cualquier circunstancia, los niños deben ser protegidos. Los Boy Scouts. Boy Scouts,
abogados, profesores de natación, academias de fútbol, en fin. Correcto. Y si hay contacto físico, con mayor razón. Entonces, correcto. porque ocurre. Y ocurre a lo largo de la historia de la humanidad. El problema es que los padres de familia piensan, claro, colegios religiosos son buenos, ¿no? Son buenas personas, yo he hablado con ellos, son muy amables, ¿no? Sí, pero después hacia adentro terminan ocurriendo cosas que yo jamás imaginé que pasaban. Yo he estado dentro del Sualicium y no he visto ni sospechado de que pasaban estas cosas. Cuando tú me hacías mención a la novela Mateo 10, yo metaforizaba en clave literaria, aunque es un libro mal escrito, mi paso por el Sualicium, y claro, yo destacaba el tema de las órdenes absurdas, claro, el maltrato físico, el maltrato psicológico, pero este tipo de cosas, por ahí describo un incidente que sí tuvo connotaciones sexuales, pero que yo me entero después de que me fui de la organización. Cuando he comenzado a hablar con las víctimas, ahí te das cuenta, por Dios, ¿dónde he estado? Claro. O sea, he estado en una situación de riesgo permanente, ¿no? Ahora, ¿te parece razonable el modo en que ha reaccionado en esta última ocasión el Sualicium? Ha tenido diversos tipos de reacción a lo largo de los tiempos, ¿no? Las primeras muy virulentas, siempre, muy violentas. Siempre. Y esta vez ha sacado un comunicado de inmediato, formalmente civilizado, pero que lamentablemente plagado también de mentiras. Sí, ahora, ellos sabían desde hace rato, estamos hablando de años, ¿no? Porque este libro me ha tomado 4 años y medio y ellos se han enterado rapidito porque yo comenzó a hacer preguntas y a ellos ha llegado a sus oídos inmediatamente que yo estaba en esto, ¿no? Desde que la primera víctima se acerca a mí para contarme su historia, esta persona se lo comenta a ellos de que yo estaba al tanto. Tan es así que cuando ¿te acuerdas que sacamos lo de Germán Doig en Diario 16, cuando tú dirigías el periódico? Tuvo que ser tu titular el que los obligó a ellos a decir pues que finalmente Germán Doig levantaron la causa de Germán Doig para que sea santo, no porque no había alcanzado, sí, no era porque no había alcanzado las virtudes heroicas, que era la versión oficial interna, sino porque había sido un depredador sexual, ¿no? Ahora, y hoy día mencionan que está el señor en situación el señor Figari, ¿no? En situación de retiro espiritual. Sí. Que los hechos y la ficha de inmigraciones demuestra que no es real, para empezar. Entonces, claramente se mantiene una actitud de encubrimiento. Sí. Ahora, ¿una institución como el Sualicium puede vivir sin que sus fundadores se mantengan incólumes? ¿Y es por eso que los protegen de esa manera? Esta protección yo no sé cuánto va a durar, ¿no? Porque, digamos, la verdad se va abriendo paso. La publicación de los testimonios está haciendo que otras personas comiencen a perder el miedo y ya están tomando contacto conmigo, y yo sé que con otras personas también, e incluso con algunos medios de comunicación, porque estas cosas no me las he inventado, estas cosas me han reventado en la cara y me he tomado además un tiempo largo para hacer una investigación acuciosa, ¿no? Ahora, tú me hablabas sobre la reacción del Sualicium, y ellos efectivamente a lo largo de su historia han reaccionado ante este tipo de críticas o señalamientos o denuncias mediáticas, siempre beligerantemente, virulentamente, acremente, ¿no? Incluso a ti te amenazaron con demandarte penalmente cuando sacaste la primera denuncia que acusaba justamente a Luis Fernando Figari, que fue en el 2011. Así es. Este comunicado ya lo han pensado desde hace rato, porque tiene un tenor parecido a un texto que yo recojo en el libro, y que le escriben además a una periodista
más o menos en los mismos términos. O sea, ya era un rollo que tenían aparentemente preparado. Pero lo de la reclusión en Roma desde el año 2010 sí me parece un error fatal, ¿no? O sea, no lo sé, no, o sea, el comunicado me sigue desconcertando. ¿Qué crees que quieren hacer ellos? ¿Encubrir el tema, dejar que yo lo que percibo es que hacia adentro debe haber una pugna de facciones donde hay algunos que quieren hacer que la verdad prevalezca. Me consta además, porque yo he tomado contacto con algunas personas de sodálites en actividad que están en esa línea, pero adivino, conociendo a mis ex correligionarios de la Guardia Vieja, que son estos los que se resisten a expulsar a Luis Fernando Figari, porque de acuerdo a sus protocolos, en teoría, por los comunicados anteriores que sacaron cuando salió el primer caso en el 2007 con Daniel Murguía, ¿no? Este sodálite que fue ampallado infraganti en un hostalito por la Plaza San Martín con un niño de 11 años. Siempre han tenido el tenor de que este tipo de inconductas sexuales se sancionan con expulsión inmediata, ¿no? Eso lo hicieron con Murguía, pese a que mantuvieron la relación con Murguía. Es una cosa extraña, ¿no? Eso pasó con cuando lo de Germán Doig, prácticamente lo desaparecieron, ¿no? Al estilo staliniano, sacaron sus fotos, sus libros, como que nunca había existido. Pese a que la injerencia, influencia de Doig en el sodalicium, Germán Doig era el sodalicium, más que Luis Fernando Figari. Entonces, que ocurriese eso fue, creo que, una hecatombe para la institución. Pero también se habla de expulsión de Judas, claro, cuando tenías a un Germán Doig muerto, enterrado, sin capacidad alguna para defenderse. Pero vemos que en el caso de Figari eso no funciona, no se aplica. Vamos a una pausa, ¿te parece? Dale. Para seguir conversando. Dale. Adelante. El periodista Pedro Salinas acaba de publicar el libro Mitad monjes, mitad soldados, que recoge abundancia de testimonios que ponen en evidencia la conducta delictiva, depredadora en términos sexuales, una historia de abusos sexuales cometidos por el fundador y líderes principales del Sodalicium Christiane Vitae, una organización religiosa fundada en el Perú. Y además agrega un tercer personaje, Jeffrey Daniels, no sé, sacerdote que viene a ser un miembro. No, era laico consagrado. En el sodalicio existe sodalicium, existe la particularidad de que, a diferencia de otros movimientos, la mayor cantidad de militantes son profesos laicos o laicos consagrados. El propio Figari no es sacerdote, es un laico consagrado. Con mayor razón, entonces, o profesor laico. ¿Qué hace protegido, no? ¿Tú has llegado a conversar para este libro con alguna autoridad del sodalicium? Sí, en 2 oportunidades conversé con Alessandro Moroni, que es el superior general del sodalicium actualmente, el número 1. Tuve la suerte, digamos, de que para efectos de la investigación, que Sandro Moroni y yo éramos parte del mismo grupo, ¿no? O sea, yo puedo decir que hay una relación amical entre Moroni y yo, al cual le tengo aprecio pese a todas estas cosas que lamentablemente se han destapado, ¿no? Porque es creo, una persona bien intencionada, de buena entraña, más flexible y tolerante que la mayoría de los sodálites que suelen exhibir una intransigencia radical, casi fanática, ¿no? Porque de lo que se deduce de la reacción institucional frente al señor Figari, o la propia reacción del Vaticano frente a todos los casos de pedofilia y demás, es que aparentemente para la Iglesia Católica no es un delito, ¿no? No es un delito grave, no es una cosa criminal, sino es un error, un pecado.
Sí. ¿no? Una caída en tentación, y no más que eso, ¿no? Sí. Porque si yo me imagino que descubriesen mañana que el señor Figari se ha robado $1 millón de una entidad, no lo cuidarían de esa manera, ¿no? Ahí sí sería pues objeto de saña y demás. O si descubriesen que ha asesinado a una persona, tampoco. O sea, de repente para ellos esto no es un delito de esa magnitud. Quisiera creer, digamos, ¿no? No. A ver. O está tan extendido que todos se sienten parte del problema. Esa interpretación yo no la descartaría, ¿no? Porque si cae Figari, si lo expulsan a El Figari... problema de Figari es que lo ampallaron, mejor dicho. Sí. Y, claro, tú dices cuántos más han sido víctimas o victimarios. Mi hipótesis en el caso de Germán Doig es que, además de victimario, podría haber sido una víctima de Figari, ¿no? El mismo caso de Daniel Murguía, porque qué casualidad que las dos personas más cercanas a Luis Fernando Figari, Daniel Murguía y Germán Doig, porque Germán Doig era el discípulo, el delfín, el brazo derecho de la organización, y Daniel Murguía era una suerte en su momento de secretario personal de Figari, de ballet, de cocinero, lo acompañaba hasta largas horas de la noche para ver películas, incluso cuando la madre de Figari, la señora Blanca Rodrigo, esté enferma ya en las últimas, el enfermero de la madre de Figari era Daniel Murguía, para que tengas una idea del nivel de cercanía. Murguía y Doig, claramente, digamos, se ha demostrado claramente que ambos han sido depredadores sexuales. Ahora, además, existe la otra cosa que es una cosa de locos. Supuestamente, y esto no es una leyenda urbana, a mí me lo han dicho más de una vez, Luis Fernando Figari tiene un don, ¿no? Una suerte de factor mutante, ¿no? Que en algún momento incluso le pusieron nombre, ¿no? Diácrasis. Lo que no sé qué significa, es una palabra en griego, asumo. Y luego derivó en cardionosis, que suponía, ¿en qué consistía este poder? En que él, a través de la mirada, podía ver tus complejos, tus traumas, cómo era más o menos tu historia familiar, cuáles eran tus potencialidades y cosas así. Para Figari la mirada era tan importante que a veces, eso parece de película, pero cargaba con una lupa para verte ¿sí? El ojo, no sé, o sea, hay un testimonio en el libro de un exodálite al cual Figari le acerca la lupa en el ojo y le dice: tienes en el iris como tallada la espada flamígera. La espada flamígera es uno de los símbolos, de los emblemas del Sodalicium, que está en sus estandartes y están en sus publicaciones y qué sé yo. Entonces, alguien que supuestamente ve el alma de las personas no se dio cuenta nunca de que las dos personas más cercanas a él eran depredadores sexuales. Claro. Raro, ¿no? A ver, aló, buenos días. ¿Cómo está? Le habla Javier Madueño de Piura. ¿Qué tal? Buenos días. Justamente con respecto a la entrevista que le están haciendo, yo la pregunta que yo tenía era si estos sodalicios son monjes o curas o pertenecen a alguna orden religiosa reconocida por el Vaticano, y si no fuera el caso, entonces ¿por qué no los han denunciado a la policía como cualquier otro violador, ¿no? Porque al no ser parte del clero, entonces no tienen por qué tener protección del Vaticano, ningún blindaje, ¿no? Esa es mi pregunta. Okay, bien. ¿Por qué no a las víctimas no han ido y han denunciado ante las autoridades, ¿no? Sí, a ver, sí, una pregunta válida. Primera cuestión, También me la hago. el Sodalicium es una institución católica reconocida por el Vaticano como una sociedad de vida apostólica de carácter pontificio o algo por el estilo. No recuerdo el término exacto.
pero eso ellos además se creen la iglesia, ¿no? Cuando tú los criticas, están atacando a la iglesia. Lo segundo, ¿por qué no estas personas victimizadas por Luis Fernando Figari no han acudido a una autoridad civil o penal o judicial? Esa es una pregunta que para mí también sigue siendo un misterio, porque ¿no se lo preguntaste a los testigos? Es que no, quieren que la Iglesia Católica los sancione. Estas personas siguen siendo creyentes, la mayoría de ellos. Sí, cristianos, ¿no? No todos. Pero hay algunos que, digamos, después de su experiencia se han convertido en ateos. ¿Creen que si van a la instancia judicial le van a hacer daño a la institución en la cual aún creen? ¿Es esa razón? No. No lo tengo claro. No. En el caso en el caso de los legionarios de Cristo, en el caso de los mexicanos de Maciel, cuando ellos hacen la denuncia, que es la otra, lo hacen después de 20, 30, 40 años. Cuando hacen la denuncia lo hacen señores que tienen 65, 70 años. Recién, o sea, como que les hubiese costado años de años digerir este trauma, ¿no? O este evento que los ha perseguido de por vida, o han tratado de enterrarlo en algún lugar de su subconsciente. Sí, claro, sin duda. Eso en el caso de los chilenos víctimas de Caradima, pasó exactamente lo mismo. Denunciaron después de muchísimos años. En el caso de Sodalicio, igual. Estamos hablando de hechos que ocurrieron hace 20 o 30 años. Y en los tres casos, que estamos hablando ya, ahí sí, sumadas todas las víctimas, de muchísimas víctimas sexuales por parte de estos líderes religiosos católicos, en todos los casos quieren que la Iglesia sancione. Y ahora, cuando la Iglesia sanciona, que fue en el caso de Maciel, en el caso de Caradima, la sanción consistía en llevar una vida retirada de recogimiento, oración y penitencia en un convento de monjitas. Bajo la idea de que no corrían riesgo las monjas, me imagino. Me imagino. Pero obviamente comprenderás, no, eso no es una cárcel, pues. Eso no es un castigo, es una burla. Pero con mayor razón, a sabiendas de que probablemente esto en los fueros eclesiales va a concluir de la misma manera, no es un estímulo para que acudan a la instancia civil, digamos, para... Sí, pero lo que han cometido no es un pecado, es un delito. Claro, pero, a ver, un delito monstruoso. Una de las cosas que suele evitar, esconder bajo la alfombra la Iglesia Católica e instituciones ultraconservadoras como estas, como el Sodalicium, es el escándalo. Son los sodalites y otros militantes de movimientos como este son fotofóbicos, le tienen terror a la luz y a los reflectores de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, al primer escándalo tratan de desacreditar al mensajero, digamos, o al crítico, o al que señala, digamos, algún defecto, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en un caso que me parece realmente patético y despreciable. Tú tienes un columnista que se llama Martín Schoich, que el día de hoy publica un testimonio, un artículo titulado Sobreviviente del Sodalicio, y es un testimonio donde él cuenta que tuvo un incidente de connotaciones sexuales, ¿no es cierto? Hizo la denuncia interna y no pasó nada. Bueno, a Martín le ha llovido en su blog Las Líneas Torcidas de todo. Y lo peor es que una de las personas que suelta cosas infamantes contra Martín es su hermano Ervin, que o hasta hace poco era uno de los voceros oficiales del Sodalicium. O sea, que el hermano se prefiere defender la institución a costa de lanzar infamias contra Martín, me parece, no sé. No, claro, ya ponen evidencia absoluta del grado de enajenación psicológica. Qué bestia, o sea, me parece una cosa inimaginable, ¿no? No, y estos métodos de adoctrinamiento y separación de las familias son casi senderistas, ¿no? Bueno, casi polpoteanos. Ahora, es otra vez el proceso que se sigue en este tipo de movimientos conservadores. Los legionarios hacían lo mismo, Caradima hacía lo mismo. Ahora, corresponde al Ministerio Público actuar de oficio.
No lo sé, ayer yo vi una carta... Este libro no es ficción, son testimonios producto de una investigación periodística. Sí, pero ahora... Escuchemos más llamadas, ¿te parece? Sí, claro. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Aló? Buenos días, señor Tafur. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días también al señor Salinas. Buenos días. Yo dos preguntas quisiera hacer dos. En primer lugar, ¿qué relación hay entre los sodalicios y la orden jesuita? Y la otra es, ¿podrían ustedes hacer una entrevista a Monseñor Juan Luis Cipriani? Muchas gracias. Gracias. Gracias también. A ver. Lo segundo, que es lo que me toca a mí, encantados. Lo hemos invitado, creo, algunas veces. Oye, y yo también encantado, porque, bueno, primero le respondo al oyente, la relación entre el sodalicium y los jesuitas no existe, no hay ninguna relación ni vínculo. Es más, al inicio hubo una época en que el sodalicium detestaba a los jesuitas como detestaba a la gente del Opus Dei. Yo cuento una anécdota. Yo soy exalumno jesuita y en mis tiempos de cuarto y quinto de secundaria a nosotros nos preparaban durante todo el año para acudir a los convivios que eran estos eventos centrales de diversos colegios convocados por el sodalicio, y a nosotros nos preparaban para que vayásemos a fregarles el evento. Y además era así, porque yo recuerdo que participaba en esos convivios y era la gente de la Inmaculada que venían a fastidiar. Pues, a hacer bulla en la misma oposición en el Congreso igualito. A boicotear, digamos. Exactamente. A sabotear el evento. Sí, además iban con esa intención. Yo lo recuerdo perfectamente. Y regresaba la delegación de alumnos que había acudido al convivio al colegio y eran aplaudidos, ¿no? Era una gesta la que habían ido a derribar, digamos. Además, escogían a los más articulados, ¿no? Los que tenían buen floro, los más inteligentes. Eso me acuerdo perfectamente. Bueno, y lo de Cipriani... ¿Cipriani se ha pronunciado en algún momento? No, el silencio de Cipriani es sepulcral, administrativo y absoluto, cosa que yo creo que debería romper, porque las entrevistas que yo he hecho, donde hay 3 denuncias que acusan a Luis Fernando Figari, fundador del Sodalicium Cristiane Vitae, como un depredador sexual, tienen un correlato en demandas formales que han redactado estas personas, donde cuentan sus casos e incluso abundan en más detalles de los que aparecen en el libro, detalles más escabrosos en algunos casos, y han sido presentados ante el Tribunal Eclesiástico del Arzobispado de Lima, que preside el padre Víctor Guapaya Quispe, y que modera este tribunal el cardenal Juan Luis Cipriani. O sea que el cardenal está al tanto de todo esto, ¿no? Claro. Ahora yo entiendo que a la gente del Opus Dei no le molesta lo que le está pasando a Sodalicium, ¿eh? No, porque compiten por el mismo segmento, además. No, además tengo amigos en el Opus Dei, que no parezca, y no se quieren mucho, digamos. No, para nada. Sin embargo, el cardenal Juan Luis Cipriani sí tiene una amistad, como otras autoridades del Opus Dei, con el arzobispo de Piura y Tumbes, que es sodalite, que es el Monseñor José Antonio Eguren, que tú te das cuenta, cada vez que critican al cardenal de plagio, de no sé qué, de esto, el primerito que sale a defender, ¿no? Es José Antonio Eguren, sí. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Juan Carlos, de Lima. Mira, yo francamente es despreciable la actitud de estas personas que abusan de niños, ¿no? Pero ¿sabes qué? También yo no me trago eso de que, o sea, porque es una actividad que realiza una parte, un sector de la iglesia, ¿no? Se hace todo esta parafernalia como un libro de Brown, del Código Da Vinci, ¿no? Y se trata pues de hacer toda una trama para poder dañar a la Iglesia Católica. Esto acá sucede como toda asociación, donde hay de repente personas innombrables y indeseables que deben ser castigadas judicialmente, porque eso debe apuntar este libro. No lo he leído, lo voy a comprar, va a tener un lector más, nuestro amigo Pedro Salinas, pero básicamente lo que se debe acá es judicial. Y a mí me causa muchos sentimientos encontrados el acusar y el hablar sobre un libro de abusos sexuales y ver la Pedro Salinas. ¿Y ver qué, perdón? La risa y la parte, o algo, yo tengo hijos
y francamente son pequeños, y francamente yo le pediría un poco más de seriedad en este tema que es tan grave, y yo le pediría que se judicialice estos casos. Este señor Figari debe ser enjuiciado, debe ser apresado y debe ser condenado por la gravedad de los hechos que ha cometido. Esa creo yo que sería el colofón así fundamental de su obra o del libro que está haciendo. Es eso, porque esto acá nos causa asco, ¿verdad? Ok, gracias. Vamos a escuchar varias más, ¿te parece? Y las agrupamos. Pero tres cositas, a ver, rapidito, sobre el tema de la risa. Me he reído de estas cosas estereotipadas que tiene este personaje que se llama Luis Fernando Figari. Yo no trato de dañar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desde hace 4 años que no actúa, no ha llamado a las víctimas, no ha llamado a la gente del sodalicium, no se ha pronunciado sobre el tema. Eso es la Iglesia Católica. Ahora, ¿debido a qué? No lo entiendo. Las denuncias son absolutamente verosímiles y creíbles. Lamentablemente no se pueden judicializar porque, como dice el Comercio en portada, estos abusos sexuales habrían prescrito. O sea, cualquier hecho cometido antes del 2004 no podría ser visto en el fuero penal. Algo que deberían modificar, porque como estamos viendo, por alguna razón psicológica, las víctimas no denuncian inmediatamente. Denuncian después de muchísimos años de procesar este trauma. El abuso sexual, repito, es como que es exactamente el ejemplo, es más, si usted coloca un artefacto de energía de 110 voltios a 220, arrasa con lo que tiene adentro. Por eso la recuperación psicológica de ello demora años. Y efectivamente, si eso está así señalado en el Código Penal, que hay prescripción por años en este tipo de situaciones, debería modificarse. Porque claramente ningún niño va a ser capaz de denunciarlo, o muy rara vez lo va a poder hacer. Hola, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Buenos días. Le estoy hablando de Piura. Un favor inmenso, tiene que bajar el volumen de su radio, porque si no se produce un eco que no se Sí, impide. ya. Sí, Okay, mire, le quería hacer una pregunta con respecto a la relación que hay entre el movimiento neocatecumenal, que también es una parte muy cerrada de la Iglesia, y los sodalicios. Esa es mi pregunta, y cuál es su respuesta. Muy amable, gracias. Gracias. Durante el papado de Juan Pablo II se promovieron todo este tipo de movimientos eclesiales conservadores, neocatecumenales, sodalicium en el Perú, Pro Ecclesia Santa, o ahora se llama Avanzada Católica, movimientos tipo Opus Dei, ¿no? Que ha sido de alguna manera el referente importante para Juan Pablo II, Comunión y Liberación en Italia, y así tienes una buena cantidad de este tipo de movimientos que tienen en común, que son todos movimientos ultraconservadores, ultramontanos, cuasi fanáticos y rígidos en sus creencias, ¿no? Aló, buenos días, Radio Exitosa. ¿Aló? Buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? René Rojas. Te saludo, hermanito, el que está allí en la entrevista. Estudiamos juntos cuando estábamos allá en Sucre. Tú también estuviste allá. ¿En Sucre? ¿En dónde? Ahí, detrás del seminario. Bueno, no sé. Bueno, no me interesa, lo importante es que Sí. te conozco. Y te admiro por lo que haces. Y te agradezco el libro. Pero también quisiera decir 2 cositas simples y sencillas. Así como hay eso, hay cosas que es bueno también tener en cuenta, que creo que es condenable lo que están diciendo ahí. Tu experiencia sobre tu trabajo es excelente y hay que hacer todo lo posible, y me auno al pedido de que esto vaya al lado judicial. Pero también hay del otro lado, con las mujeres. Y la Iglesia tapa todo lo que es los abusos que hay a las niñas, hacen sus hijos, y esos son mantenidos dentro de la Iglesia. Y nadie dice nada de eso, y siguen siendo sacerdotes, y los obispos los mantienen. Otra, y creo que también en eso me vas a dar la razón, el actual ministro del Interior era muy amigo de los sodalicios, muy amigo. Defendía tremendamente a ese grupo. No sé si habrá cambiado, creo que no. Y me admira de que ahora esté como ministro y defendiendo a este señor indeseable con su mujer. Pero también
quisiera decir algo de codo. Hay este señor candidato que viene de Cajamarca, y él, cuando estaba estudiando para ser cura, vivió con Monseñor Dahmer y maltrataba a todos sus compañeros de cholos. Les trataba de lo peor. Y ahora resulta que es defensor de los pobres. Sería lindo que alguien se entrara a investigar a este señor. Maltrataba a toda la gente que era supuestamente gay. ¿A quién se refiere? Porque no, disculpe, no le a Marcos, pues. ¿A quién? A Marcos Arana. Ah, ok. Ok, bueno, gracias. No tenía idea. Yo pensé que estaba hablando de Acuña, pero en fin, que también viene de Cajamarca, pero bueno. A ver, no sé, ¿algún comentario? No, yo creo que ha sido una opinión de él, digamos, claro, sobre diferentes temas. No tengo nada que añadir ahí. Bueno, muy bien, se nos fue el tiempo. Ya está el libro en librerías. Sí, desde el día lunes ya se está vendiendo en algunas librerías, y la presentación es el día de mañana jueves a las 7 de la noche en el lugar de la memoria. Muy bien, Pedro Salinas está con nosotros, vamos a una pausa y regresamos. Y debe ser condenado por la gravedad de los hechos que ha cometido. Esa creo yo que sería el colofón así fundamental de su obra o del libro que está haciendo. Es eso, porque esto acá nos causa asco, ¿no? Ok, gracias. Vamos a escuchar varias más, ¿te parece? Y las agrupamos. Perdón, pero tres cositas rapidito. Sobre el tema de la risa, me he reído de estas cosas estereotipadas que tiene este personaje que se llama Luis Fernando Figari. Yo no trato de dañar a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica desde hace 4 años que no actúa, no ha llamado a las víctimas, no ha llamado a la gente en su alicium, no se ha pronunciado sobre el tema. Eso es la Iglesia Católica. Ahora, ¿debido a qué? No lo entiendo. Las denuncias son absolutamente verosímiles y creíbles. Lamentablemente no se pueden judicializar porque, como dice el Comercio en portada, estos abusos sexuales habrían prescrito. O sea, cualquier hecho cometido antes del 2004 no podría ser visto en el fuero penal. Algo que deberían modificar, porque como estamos viendo, por alguna razón psicológica, las víctimas no denuncian inmediatamente. Denuncian después de muchísimos años de procesar este trauma. El abuso sexual, repito, es como que es exactamente el ejemplo. Es más, si usted colocó un artefacto de energía de 110 voltios a 220, arrasa con lo que tiene adentro. Por eso la recuperación psicológica de ello demora años. Y efectivamente, si eso está así señalado en el Código Penal, que hay prescripción por años en este tipo de situaciones, debería modificarse. Porque claramente ningún niño va a ser capaz de denunciarlo, o muy rara vez lo va a poder hacer. Hola, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo está? Buenos días. Le estoy hablando de Piura. Un favor inmenso, tiene que bajar el volumen de su radio, porque si no se produce un eco que no se... Sí, ya. Sí, okay, mire, le quería hacer una pregunta con respecto a la relación que hay entre el movimiento neocatecumenal, que también es una parte muy cerrada de la Iglesia, y los sodalicios. Esa es mi pregunta, y cuál es su respuesta. Muy amable, gracias. Gracias. Durante el papado de Juan Pablo II se promovieron todo este tipo de movimientos eclesiales conservadores, neocatecumenales, sodalicium en el Perú, Pro Ecclesia Santa, o ahora se llama Avanzada Católica, movimientos tipo Opus Dei, ¿no? Que ha sido de alguna manera el referente importante para Juan Pablo II, Comunión y Liberación en Italia, y así tienes una buena cantidad de este tipo de movimientos que tienen en común, que son todos movimientos ultraconservadores, ultramontanos, cuasi fanáticos y rígidos en sus creencias, ¿no? Aló, buenos días, Radio Exitosa. Sí, ¿Aló? buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? René Rojas. Te saludo, hermanito, el que está allí en la entrevista. Estudiamos juntos cuando estábamos allá en Sucre. Tú también estuviste allá. ¿En Sucre? ¿En dónde? Ahí, detrás del seminario. Bueno, no sé. Bueno, no me interesa, lo importante es que te conozco. Y te admiro por lo que haces. Y te agradezco el libro. Pero también quisiera decir 2 cositas.
simples y sencillas. Así como hay eso, hay cosas que es bueno también tener en cuenta, que creo que es condenable lo que están diciendo ahí. Tu experiencia sobre su trabajo es excelente y hay que hacer todo lo posible, y me auno al pedido de que esto vaya al lado judicial. Pero también hay del otro lado, con las mujeres, y la iglesia tapa todo lo que es los abusos que hay a las niñas, hacen sus hijos, y esos son mantenidos dentro de la iglesia, y nadie dice nada de eso, y siguen siendo sacerdotes, y los obispos los mantienen. Otra, y creo que también en eso me vas a dar la razón, el actual ministro del Interior era muy amigo de los sodalicios, muy amigo, defendía tremendamente a ese grupo. No sé si habrá cambiado, creo que no, y me admira de que ahora esté como ministro y defendiendo a este señor indeseable con su mujer. Pero también quisiera decir algo de codo. Hay este señor candidato que viene de Cajamarca, y él, cuando estaba estudiando para ser cura, vivió con Monseñor Dahmer y maltrataba a todos sus compañeros de cholos, les trataba de lo peor, y ahora resulta que es defensor de los pobres. Sería lindo que alguien se entrara a investigar a este señor. Maltrataba a toda la gente que era supuestamente gay. ¿A quién se refiere? Porque no, disculpe, no le a Marcos, pues. ¿A quién? A Marcos Arana. Ah, ok, bueno, gracias. No tenía idea, yo pensé que estaba hablando de Acuña, pero en fin, que también viene de Cajamarca, pero bueno, a ver, no sé, algún comentario. No, creo que ha sido una opinión de él, digamos, claro, sobre diferentes temas. No tengo nada que añadir ahí. Bueno, muy bien, se nos fue el tiempo. Ya está el libro en librerías. Sí, desde el día lunes ya se está vendiendo en algunas librerías, y la presentación es el día de mañana jueves a las 7 de la noche en el lugar de la memoria. Muy bien, Pedro Salinas está con nosotros, vamos a una pausa y regresamos.